Nadie, absolutamente nadie, entra al cielo a tropezones o a empujones, mucho menos por descuido. El camino al cielo, aprendimos la semana anterior, es en un camino angosto. Eso significa que es exigente. Es todo lo contrario al camino del mundo, que por ser espacioso es fácil e indulgente. Por ello, nuestro Señor nos advirtió en el estudio del domingo que había que evitar a los falsos profetas que engañan a muchos y los empujan precisamente por el camino ancho que lleva a perdición. Pero ahora el Señor nos va a enseñar algo que es peor que los falsos profetas. Y sé que ustedes estarán ahora preguntando, oiga, ¿y qué puede ser peor que los falsos profetas? Los falsos profesos. ¿Qué es eso? Bueno, se pasa de los maestros faltos de cordura a los oyentes faltos de cordura. O dicho de otra forma, los falsos maestros son los que dicen, pero no hacen. Y los falsos profesos son los que oyen, pero tampoco hacen. Y si alguien en este punto me interrumpiera diciendo, pero al final es lo mismo, ¿sí? Falsos maestros y falsos profetas y falsos profesos, ambos no hacen. Unos dicen y otros oyen, pero no hacen. Y por favor noten que nuestro Señor no está dando esta capacitación a un grupo de inconversos. No se trata de un alcance evangelístico, No está dirigiéndose a un grupo de ateos o de agnósticos. El Sermón del Monte lo está dirigiendo a personas religiosas. Obviamente, muchos de ellos engañados. Religiosos sí, pero engañados. Si una comparación quisiéramos hacer, me permito señalar lo que uno de mis maestros referentes en su comentario dice respecto a este pasaje. Él hace eco de que en ese entonces, cuando se escribió dicho comentario, el 50% de los estadounidenses se identificaban con haber nacido de nuevo. Es decir, el 50% de ciudadanos norteamericanos se decían a sí mismos o evangélicos o haber recibido a Cristo. Pero si nos basamos en la moral de esa nación y lo que la Biblia recalca cuando menciona por sus frutos los conoceréis, tendrán que estar de acuerdo con ese maestro y ahora conmigo, que ese 50% es falso, porque sus frutos no denotan ser una nación que busca al Señor. Significa que están engañados. Ahora, en este punto hay que pensar de esta forma. El domingo, mientras estudiábamos el capítulo 7, el pastor, este predicador, nos animó a cuestionar al predicador, a él mismo y a cualquiera, y ser vigilantes de que no estuviéramos frente a un falso maestro, porque los falsos maestros engañan. Que ustedes hayan regresado hoy
me hace pensar que después del examen exhaustivo que espero me hayan hecho, concluyeron que aún con mis carencias no califico a falso maestro. Estoy diciendo que ustedes son personas muy inteligentes, muy ocupadas y que quieren aprovechar su tiempo, y ni en broma se expondrían ante un potencial falso maestro. Bien, gracias por el gesto. Ahora tengo la obligación de replicar la exhortación y de decirles, bien, ahora no deben cuestionar al predicador porque ya lo hicieron. Ahora el predicador les reconviene a que ustedes se cuestionen a sí mismos si no se están engañando, porque lo que el pasaje muestra es que no pocos de ellos decían: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Pero el Señor les dice: yo no los conozco. Ustedes se han estado engañando. Y de ahí que nuestro sermón de hoy se titule: ¿estaré engañándome? Como pregunta, y respóndanse ustedes mismos. Mateo capítulo 7, vamos al verso 21. Capítulo 7, Evangelio de Mateo, vamos hasta el verso 21. ¿Listos? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pare, si se fuese la luz y no puedo seguir instruyendo, con solo que aprendan esto, yo diría que alcancé el objetivo y fui un instrumento útil para nuestro Señor, sirviéndoles a ustedes. No se trata de decir Señor, Señor y decir que soy evangélico. La marca es el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí lo dice. Bien, sigo, verso 22. Muchos me dirán en aquel día, se repite, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te ruego que tu gracia nos abrace al punto de que si alguien se está autoengañando, creyéndose cristiano, creyéndose evangélico, creyéndose salvo, sin tener frutos, hoy se autoexamine y se convenza de su grave horror. Por favor, usa a este inútil predicador para que juntos podamos crecer. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Voy a señalar 2 o 3 razones por las que regularmente la gente termina autoengañándose. Pueden haber más, pero pienso que en nuestro contexto son suficientes para que usted tenga un marco teórico y se responda: ¿me estaré engañando a mí mismo? Bien, número 1, aquellos que creen en una falsa doctrina de seguridad. Y voy a advertir esto: yo no estoy seguro
si quienes enseñan lo que voy a decir lo enseñan por malicia o por ignorancia, pero no importa si es mala intención o falta de conocimiento, igual es mentira. ¿De qué hablo? Aquellos predicadores que le dicen a la gente: usted lo único que tiene que hacer es una profesión de fe. Levanta la mano, hace una oración y ya, usted va al cielo. La salvación es gratis. Y listo. Recalco, quienes crean eso se están autoengañando, porque es una terrible mentira. ¿De dónde concluyo eso? Bueno, es que acabamos de leer quiénes son. Lo voy a repetir. ¿Quiénes son los que entran al reino de los cielos? Ustedes lo dijeron en voz alta. ¿Quiénes son? Los que hacen la voluntad de su Padre. Es decir, los que están intentando honrar y obedecer a Dios. La clara y muy marcada evidencia de que una profesión es genuina y no falsa es que aquel que oró tiene la lucha permanente por obedecer a Dios. Con esto digo que si hay personas que están viviendo sus vidas como se les antoja en un marco de su propia religión, sin dar frutos dignos de arrepentimiento, convénzanse, se están engañando. Nuestro Señor no fue a enseñar esto a un parque o a una plaza en donde había decenas de inconversos. Nuestro Señor dio este discurso a un grupo de seguidores que se estaban autoengañando. Si algún lugar es atinado para decir esto, es la iglesia. Frutos dignos de arrepentimiento. Usted concluya ahora si su vida está dando frutos dignos de arrepentimiento. Alguien dijo: bueno, el ladrón en la cruz fue salvo y nunca hizo nada. No, es que no se confunda. Creo que si no aclaro esto, algunos de ustedes concluirán de que yo estoy hablando de que hay que ganarse la salvación. Eso es una herejía. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Ya el Señor Jesucristo lo hizo todo en la cruz. La Biblia dice que nuestras obras, por buenas que sean, son como trapos de inmundicia ante su presencia. Bueno, ¿en qué quedamos, pastor? Quedamos que una conversión genuina trae consigo una vida que lucha por dar frutos dignos de arrepentimiento, y que una profesión falsa es aquella que hace una oración pero sigue viviendo a su antojo, sabiendo que la Biblia dice que eso es pecado. Eso no es fruto digno de arrepentimiento. El ladrón en la cruz dio frutos. Pastor, estaba en la cruz, no hizo nada. Sí dio frutos. No solo reprochó a su compañero de maldad,
sino que reconoció que Jesús era justo, suplicó su gracia, su perdón, sí dio frutos dignos de arrepentimiento. Que no pudo hacer más, obviamente, pero es porque ese día estuvo en la presencia de Dios. Válido es ahora preguntarles a ustedes que deben estarse cuestionando: ¿qué excusa válida usted tiene en el cielo para decir que usted no está luchando para hacer la voluntad del Padre, sino la suya, a su antojo? Cuidado, Hay una segunda: no autoexaminarse. La primera era creer en una doctrina equivocada de falsa seguridad. La segunda es lo que cada mes, cuando tomamos la cena del Señor, Pablo nos recuerda. Y yo sigo el ejemplo de Pablo y siempre les digo: oigan, revisen que allí dice que hay que examinarnos a nosotros mismos. Allí dice: pruébese cada uno a sí mismo. Es decir, 2 veces en el mismo pasaje, cada vez que tomamos la cena del Señor, nos está gritando: autoexamínense. Y por si no lo notaron, ahora este no buen predicador les está reconviniendo y exhortando, y lo haría a gritos si pensara que serviría de algo, en decirles: examínense, pero no conforme a sus patrones religiosos. Es que yo creo, lo que usted cree no es el patrón bíblico. El patrón bíblico está claro. Allí es donde usted debe poner una plomada. Y podemos concluir: el profesante que no vive una lucha permanente contra el pecado, por favor, les ruego que ponga hoy toda la duda posible en su corazón si usted es salvo o no. Porque la evidencia clara de un profeso genuino es aquel que está dando frutos. Y sí, debo aclarar, entiendo que haya algunas circunstancias que nos lleven algún tiempo de corregir. No, cuidado, la Biblia no me ha autorizado a mí para dar tolerancia en cuanto a periodos de tiempo. Quizás en mi afán de ser un pastor para ustedes, estoy tratando de ser comprensivo y decir que entiendo que quizás hay alguien que cayó en la drogadicción, que para salir de ese pecado está en una lucha continua y entra en un proceso de rehabilitación y le llevará algunas semanas mientras es desintoxicado o qué sé yo qué más cosas. Pero esa persona está en la lucha permanente y entre tanto está dando frutos. Y cuando peca se avergüenza, le duele, hay arrepentimiento, hay vergüenza.
Ahora responda si usted si siente algo de eso. O usted ya se acomodó como ese porcentaje de los estadounidenses de querer creerse cristianos cuando lo que son es autoengañados. Autoexamínese conforme a la Biblia y no se le vaya a ocurrir la testarudez de que, como se está sintiendo incómodo con lo que este predicador está diciendo, basta, me voy a ir a buscar uno que interprete la Biblia a mi antojo y que no me confronte contra mi pecado. Por Dios, si ese es su caso, le diría, pues no vaya a ninguna parte finalmente. Si usted no ha decidido luchar contra el pecado, si usted no está dispuesto a dar frutos dignos de arrepentimiento. Una tercera razón por la que creo algunos se autoengañan es por la concentración equivocada de una religiosidad aparatosa. ¿Qué dijo, pastor? Se los voy a explicar y ruego gracia a Dios para conseguir explicarlo. Nosotros los seres humanos, al menos los salvadoreños, por cultura tenemos la impresión de que la compensación de nuestras ofensas es un buen sustituto del daño hecho. Algo así como, bueno, sí, te golpeé el carro, aquí está el dinero, toma, ya te pagué, ¿qué más querés? Mire la forma en cómo lo dije, con arrogancia, con desprecio, sin tristeza, sin dolor, sin la pena, sin la humildad de decir a quien lastimamos, perdóneme, qué vergüenza con usted, permítame pagar el daño, sí que hice mal. No, ya te pagué. Insisto que creemos que podemos compensar la ofensa sustituyéndola por lo que nosotros creemos un bien hacer. Ese extraño sentimiento lo trasladamos al error doctrinal y algunos piensan que involucrándose en la comunidad religiosa pueden sustituir el pecado en el que están viviendo. Perfecto no soy, pero a mí no me saca de la iglesia. Santo no soy. Su actitud solo grita su arrogancia y su falta de frutos dignos de arrepentimiento. Si sus frutos fueran con arrepentimiento, su involucramiento en un ministerio o en el hacer algo por el prójimo sería con una actitud contrita, humilde, discreta, en donde usted dice: me siento avergonzado, yo sé que la mejor ofrenda que le pudiera llevar a Dios es hacer su voluntad, lo que aquí dice, con mi moralidad.
y ya le pedí perdón y estoy luchando, y mientras estoy en esa lucha, como quisiera que Él recibiera mi servicio como una ofrenda grata, pero con humildad, con un corazón contrito. No, las iglesias están inundadas de servidores arrogantes que creen que lo que están haciendo compensa el no hacer la voluntad de Dios. Y eso precisamente los lleva a autoengañarse. Nuestro Señor, para dejar esto más en claro, se toma el tiempo y da una ilustración. Digo ilustración como un orador portentoso que fue nuestro Señor. No es retórica, ¿eh? No olviden que el más grande constructor y orador de parábolas fue nuestro Señor. Y ese es un lenguaje muy por encima del promedio, elocuente, hermoso. Entonces, esas parábolas son ilustraciones para dar una enseñanza. En este caso ocupa una ilustración que trata de dos constructores. Dice que el falso profeso es un necio, y dice que el genuino profesante es sabio. Pero y oro al Señor que ustedes esta noche regresen a casa con la idea clara, y que recuerden el versículo mejor que su nombre, porque creo que si entendemos la ilustración, si no estamos dando frutos, nos vamos a ir a arrepentir y le vamos a decir al Señor: ayúdame, yo no quiero ser un autoengañado. Y pensé que qué mejor que enseñarlo cantando, y pensé en cantarlo yo y que ustedes me siguieran, pero concluí en que iba a arruinar todo si yo cantaba. Así que le dije a Génesis: ¿por qué no me ayudas a predicar esta noche? Y como ese es un verso que desde niña en capilla te han enseñado, ¿por qué no venís conmigo hoy al púlpito y nos enseñás? Nos enseñás a cantarlo. Así es que, bueno. Buenas noches. ¿Y por qué tan dormidos? Yo los tengo así. Se nota. Va, buenas noches. Hoy sí, va. En la Biblia hay muchas historias lindas, y una de esas es la que vamos a estudiar hoy. Se trata de dos constructores, uno sabio y otro necio. Así que, como dijo mi papá, es más fácil aprenderlo cantando. Así que, ¿quieren aprenderlo conmigo? Va. Bueno, primero lo cantás vos, da unas 2 estrofas y luego te seguimos. El hombre sabio su casa construyó, sobre la roca firme la dejó. Vinieron lluvias y el río se desbordó, y la casa no cayó. Está fácil, ¿no? Bueno, esa es la primera estrofa. Sí. Vamos a la segunda. Vaya, te voy a contar una historia. Les voy a contar a todos una historia. En mi casa hay un río, y cuando llueve en las madrugadas se escucha un sonido. Y así van a recordar la canción. Así que, ¿quieren saber lo que le pasó al necio? Pero pará, en donde vivimos pasa un río. Bueno, esa es la idea. En la casa hay un río. Pero también hay. Es lo mismo. ¿Quieren? Vaya. Y el asunto es que hace un ruido. Como si se va a desbordar y parece que la casa se va a ir. Jenny nos va a llamar la atención, se va a enojar con nosotros, pero es tu culpa. Mi esposa, cada vez que hay tormentas fuertes, le cuesta trabajo dormir.
porque ese río suena como si una cascada está ahí. ¿Hay dos? ¿Hay qué? Hay dos cascadas. Bueno, es cierto, hay dos cascadas, ¿no? Sí. Y hay dos cascadas y una poza, y como es silencio porque es el campo, pareciera que el río se desborda y que se lleva a la casa. Entonces ella cierra todas las ventanas y nosotros Con dos, gran calor en la noche. y nosotros dos reímos porque nosotros queremos oír el río. De eso hablabas, de que se desborda, ¿no? Sí. Dale pues. Vaya. La segunda estrofa ahora. Sí. El hombre necio su casa construyó, sobre la arena floja la dejó. Vinieron lluvias y el río se desbordó y la casa se cayó. Ahora les vamos a mostrar que está en la Biblia, que fue el Señor Jesucristo quien dio la ilustración. Vayan al versículo 24, es el que sigue. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice el Señor, los compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, o sea, ustedes que ya han oído esto y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Notan? La historia está aquí. Ahora, hoy lo estamos cantando. Bueno, ella lo está cantando para ver si lo memorizamos, porque si eso replica en nuestra mente, no solo después del culto, toda la noche, ustedes y yo nos vamos a esforzar por fundar nuestra casa sobre la roca. Ahora con música y todo, ¿no? Sí, vamos. Pero antes, si me ayudan por favor a ponerse de pie y hacemos todas las mímicas. Ah, con ademanes. Sí, eso. Bien, vamos pues. ¿Cómo es con ademanes? Pero antes enseñarnos entonces. El hombre sabio su casa construyó, sobre la roca firme la dejó. Vinieron lluvias y el río se desbordó y la casa no cayó. A ver si nos lo aprendimos. El hombre sabio, hagamos acá, que usamos la cabeza, en teoría. El hombre sabio su casa construyó sobre... su casa, sí, bien, los techos. Su casa construyó sobre la roca, una piedra está simulando. Vinieron los ríos, no, la lluvia y los ríos. Solo eso de agacharse está un poco difícil, pero vamos. Y luego, ahí termina. Sí, okay. Y ahí el necio. Bien, ¿se animan y nos agachamos también? Vamos pues. El hombre sabio sobre la roca la dejó. Vinieron lluvias y la casa no cayó. Wow, yo tengo mis rodillas rotas y me agaché, y algunos de ustedes, qué tristeza. Bueno, la segunda. El hombre necio sobre la arena floja la dejó. Si el río se desbordó y la casa se cayó. Oh, ¡bravo! ¿Se lo han memorizado? Bueno, gracias, Tite. ¿Hoy va algo más? No. Gracias también a los músicos. Pueden seguir en su asiento. Ahora que va a ir en nuestra mente
la imagen de estos dos constructores, pues puedo replicar un poco más y decir, estos dos tienen varias cosas en común, La primera es que ambos oyeron el Evangelio. Oh, sí. Ambos han escuchado de qué se trata. Segunda similitud. Ambos decidieron edificar una casa. Lo que hizo la diferencia es dónde la construyeron. Pero que ambos construyeron es un hecho. El sabio le edificó en la roca que ilustra la palabra de Dios. El insensato la construye en su propio conocimiento, en su forma de ver la vida, en su interpretación filosófica y religiosa. El sabio la funda en lo que acabamos de leer. El que oye la palabra, la cree y la hace. Ese es el sabio. Y esa es la fundación de su casa. Luego, ambos construyen en la misma ubicación geográfica. Claro está, unos en piedra y otros en arena, pero en el mismo territorio. ¿Por qué digo eso? Es que a ambos los golpea la tormenta. Y este es un buen punto para decir, hay gente que cree que a los cristianos no les suceden adversidades. Y quizás porque oyen falsos profetas. Y como los falsos profetas siempre están hablando de prosperidad y que si usted es salvo aquí y allá. Pero si usted vino esta noche con su corazón roto, porque alguien de su familia está gravemente enfermo o porque sus negocios van hacia el declive o porque su matrimonio se está echando a perder, ¡ay, usted no es salvo, usted no es cristiano! ¿Por qué? Porque los cristianos viven como príncipes y los incautos ignorantes que les creen. No, aquí el Señor dice que la tormenta los golpea a los dos y que arrecia contra los dos. Lo que hace la diferencia es que el sabio no le tumban la vida, ni la fe, ni la esperanza. Mientras que el insensato le tumban la vida completa. Bueno, dicho así, yo preguntaría, ¿y a quién se le ocurre construir su casa sobre la arena? Si ya sabemos que uno de estos días va a venir una correntada y acabará con todo lo que hicieron. No quiero sonar sin compasión, solo quiero ser práctico e ilustrarlo. Años atrás, yo no soy amante del mar, apenas si lo disfruto. Pero mi mamá sí, y siempre me pedía no más que la llevara a la Puntilla. Creo que a ella le trae recuerdos de su infancia o su juventud. Y yo nunca lo hice a gusto. Porque cada vez que iba a esa playa, sí, cuando estábamos en la Puntilla, es precioso. Es un paisaje bello, las aguas calmadas, el estero en un lado, el océano en el otro. Pero ahora, ¿saben por qué yo nunca quise ir ahí? Porque siempre me daba miedo. Yo siempre decía, ¿y cómo es que esta gente ha construido todos estos restaurantes aquí si es el lugar donde se une el estero con el mar?
¿Cómo saben que un día de estos en una torrencial tormenta el mar no va a reclamar toda esa porción de tierra? Y yo no quiero estar ahí. Meses o años después, mismo sitio, ningún restaurante de pie. Yo pregunté, ¿qué pasó? Se los llevó el mar. ¿Por qué construyen ahí? ¿Por qué construyen debajo de una montaña en donde la piedra anuncia que pronto va a caer? ¿Por qué donde el río se desborda? ¿Por qué algunos de nosotros estamos construyendo nuestra vida sin temor a lo que la palabra de Dios enseña? Vendrán las adversidades y nos vamos a hundir. Pero sin importar dónde usted esté, cuando la adversidad venga, si construyó sobre la palabra de Dios, no habrá suficiente tormenta y suficiente viento para acabar con su fe y con su esperanza. Porque la roca es Cristo. Hacedores de la palabra. Vamos a orar.